Antes de empezar, quiero que hagas una cosa. Acércate a la ventana. Mira a la calle. ¿Qué ves? Movimiento. Caos. Vida. Los coches pasan veloces, los peatones caminan deprisa, los pájaros vuelan, los árboles se mecen. El mundo nunca se detiene. Incluso a las 4 de la mañana, la ciudad respira, late, se agita. Ahora, imagina que en un solo segundo todo eso desapareciera. No que se calmara, sino que se evaporara. Imagina que sales a Times Square o a la Plaza Roja en pleno mediodía y no hay nadie. Solo hormigón vacío, asfalto desierto y el viento arrastrando el polvo por avenidas muertas. Sin cadáveres, sin pánico, sin destrucción, simplemente no hay nadie. ¿Lo imaginas? ¿Sientes ese nudo frío en el estómago? Ahora viene lo más aterrador. Esto no es una fantasía, esto ya ocurrió. Es nuestra realidad, la cual fue cuidadosamente recortada de los libros de historia, ocultada bajo fechas aburridas y sepultada por tomos de mentiras oficiales. Lo que vas a escuchar ahora te hará dudar de tu propia memoria. Tal vez después de este video, nunca vuelvas a mirar los edificios antiguos de la misma manera. Bienvenidos al año 1840, el año en que la humanidad dejó de existir. Nuestra historia comienza en París, la ciudad de la luz, el amor y las revoluciones. Corre el año 1838. Louis Daguerre, el hombre cuyo nombre quedará grabado para siempre en la historia, se prepara para realizar un milagro. Está en el balcón de su estudio, dominando el Boulevard du Temple. Abajo se extiende una de las avenidas más concurridas de Europa. Es la vena por donde fluye la sangre de Francia. Aquí hay decenas de teatros, cafés, tiendas. Cientos de miles de personas pasan por aquí cada día. Carruajes, carretas de suministros, oficiales a caballo, damas con vestidos pomposos, artistas callejeros, carteristas, mercaderes. Es un hormiguero humano que nunca duerme. El ruido es tal que hay que gritar para que tu interlocutor te escuche. Daguerre instala su voluminosa cámara oscura. Inserta una placa de cobre plateada, tratada con vapores de yodo. Sus manos tal vez tiemblan de emoción. Está a punto de capturar por primera vez en la historia la ciudad, no con el pincel de un artista que puede mentir, sino con el ojo impasible de un objetivo. Abre el obturador. La luz comienza su trabajo, quemando la realidad sobre el metal. Pasan los minutos. Daguerre cierra el objetivo. El milagro se ha cumplido. Pero cuando la placa es revelada, cuando los vapores de mercurio hacen visible la imagen, el triunfo se convierte en desconcierto, y luego, en un terror gélido. Daguerre mira la fotografía, y su cerebro se niega a procesar lo que ve. Los edificios están ahí, los árboles están ahí, el pavimento, las farolas, las chimeneas en los tejados, todo es perfectamente nítido, real. Pero la ciudad está muerta. En el Boulevard du Temple, en ese caldero hirviente de vida, no hay ni una sola alba. Vacío, un vacío absoluto, estéril, resonante. La calle larga, que se pierde en la perspectiva, está desierta, como si acabara de ser lavada y acordonada para algún cortejo divino. Ni carruajes, ni caballos, ni multitudes. París parece una necrópolis, como un mausoleo majestuoso, construido por una civilización desconocida y abandonado hace miles de años. Por supuesto, inmediatamente nos ofrecen un sedante. Los historiadores, esos guardianes de la matriz oficial, explican como una sonrisa. Oh, no se preocupen, es solo la técnica. La exposición de las primeras cámaras era demasiado larga, de 10 a 30 minutos. La gente y los carruajes se movían demasiado rápido, simplemente no tuvieron tiempo de quedar grabados en la placa, se volvieron invisibles. Suena convincente, ¿verdad? Casi científico. Asentimos, cerramos el libro y nos vamos a dormir tranquilos. Pero despertemos, activemos la lógica que intentan desactivarnos. Miremos estas fotos con ojos de criminalista, no de escolar. Si la teoría de la larga exposición fuera cierta, la calle no debería estar vacía, debería estar llena de una niebla fantasmal. Imagina un río. Fotografía un torrente de montaña con una exposición larga. El agua no desaparecerá, se convertirá en una espuma láctea,
en una sustancia borrosa. El flujo de personas y carruajes en un bulevar concurrido es ese mismo río. Si realmente miles de parisinos hubieran estado moviéndose de un lado a otro, veríamos una masa gris y densa sobre el pavimento. Veríamos siluetas difuminadas, estelas de movimiento, un caos de sombras. Pero mira la foto de Daguerre. El asfalto está limpio. En él se ve cada adoquín, cada piedra. No hay ninguna niebla. Simplemente no hay nadie. Pero espera, dirás, ahí hay un hombre. Sí, en la esquina inferior izquierda, una figura solitaria, negra, siniestra, un hombre con el pie apoyado en la caja de un limpiabotas. «¿Lo ven?», gritan los historiadores. Él se quedó quieto, por eso se conservó. ¿En serio? ¿Has intentado estar sobre una sola pierna, sin moverte, durante 10 minutos, mientras alguien frota con saña tu bota? ¿Y el propio limpiabotas? Él tendría que haber movido los brazos, inclinarse, trabajar con el cepillo. Su silueta debería haberse convertido en una mancha informe. Pero no. Ambos, el cliente y el maestro, lucen aterradoramente nítidos. Demasiado nítidos, como si no fueran personas vivas, sino maniquíes colocados ahí para dar escala. O, lo que es aún más aterrador, como si fueran los únicos supervivientes en una ciudad fantasma. ¿Acaso Daguerre sabía la verdad? ¿Sabía que la ciudad estaba vacía y colocó a su asistente a propósito en esa pose para crear la ilusión de vida? ¿Para que los descendientes no perdieran la cabeza al ver la realidad? Miren, todo está bien, hay gente, solo que los demás salieron un momento. Y si solo fuera París, si fuera una única fotografía, podríamos atribuirlo a un error, a un experimento extraño o a la magia de la fotografía temprana. Pero el problema es que esto es un sistema. Es una anomalía global que cubre todo el globo terráqueo como un sudario. Nos trasladamos a Londres de la década de 1840. Trafalgar Square, el corazón del Imperio Británico, la dueña de los mares. Londres en esa época es la ciudad más poblada del mundo, un hormiguero donde viven más de 2 millones de personas. No cabe ni un alfiler. ¿Y qué vemos en los daguerrotipos? Un desierto. La columna de Nelson se alza solitaria hacia el cielo como una lápida sobre la tumba de una civilización. Alrededor, ni un alma. Las estatuas de los leones custodian el vacío. ¿Dónde están los coches de carrajes? ¿Dónde los caballeros con chistera? ¿Dónde los obreros? ¿Dónde los niños de la calle? 2 millones de personas desaparecieron sin siquiera dejar una sombra. San Petersburgo, Plaza de San Isaac, la mole de la catedral, abrumadora con su poder. Y de nuevo, un vacío perfecto. Ni un solo carruaje, ni un solo transeúnte. Los escépticos siguen gritando sobre el tiempo de exposición. Bien, hablemos de los caballos. Este es el argumento definitivo. Un caballo no es una estatua, es un ser vivo. Incluso estando enganchado al carro, cambia el peso de una pierna a otra, mueve la cola, sacude la cabeza para espantar las moscas, se estremece la piel. En las fotos de esa época, a menudo vemos carruajes detenidos a los lados de la calle, y están nítidos. Las ruedas están nítidas, el arnés está nítido, los caballos están nítidos. Si la exposición fuera de 10 minutos, el caballo se habría convertido en un monstruo de muchas cabezas debido al movimiento constante, pero vemos siluetas claras de los animales. Esto solo significa una cosa: la exposición fue corta, lo suficientemente corta como para congelar al caballo, pero si la exposición fue corta, digamos unos pocos segundos, entonces, ¿dónde está la gente? En pocos segundos, una avenida concurrida debería haber sido cruzada por decenas de peatones, deberían haber aparecido en el encuadre, pero no están. Hemos caído en una trampa lógica. O bien la exposición es larga, y entonces todo debería estar difuminado en una niebla, o bien la exposición es corta, y entonces deberíamos ver a la gente. No vemos ni lo uno ni lo otro, vemos objetos nítidos e inmóviles y una ausencia total de personas. La conclusión se impone por sí sola, y pone los pelos de punta. Simplemente no había nadie allí. Las calles estaban físicamente vacías. Observen las sombras, esta es otra prueba que es imposible falsificar. La longitud de las sombras en muchas de estas imágenes nos indica que fueron tomadas en pleno día, mediodía, la 1 de la tarde.
la hora de mayor actividad. No es el amanecer cuando todos duermen, no es la noche. Roma, la plaza de España, el sol en su cenit, vacío. Berlín, Unter den Linden, pleno día, vacío. Moscú, el muelle del Kremlin, vacío. Todo el mundo civilizado quedó despoblado simultáneamente. París, Londres, Nueva York, Viena, Melbourne, Ciudad del Cabo. En todas partes la misma imagen, magníficas junglas de piedra sin sus habitantes. Como si se hubiera dado la orden de evacuación, o como si hubiera estallado alguna especie de bomba de neutrones selectiva que aniquiló la masa biológica pero dejó intacta la arquitectura. Miren estos edificios. No solo son hermosos, son perfectos. Proporciones antiguas, arcos gigantescos, puertas de 5 metros de altura, columnas que es imposible tallar a mano. Las ciudades parecen construidas por dioses o titanes. Y ante esta grandeza, el silencio. Da la aterradora impresión de que estamos mirando un decorado, de que la humanidad que conocemos no construyó estas ciudades. Simplemente llegamos allí, llegamos a las ruinas, nos instalamos en casas vacías que aún conservaban el calor de sus antiguos dueños. ¿Y si estas primeras fotografías no son arte? ¿Y si son informes? ¿Informes militares sobre el estado de la infraestructura tras una limpieza? Imaginen una sonda de reconocimiento o a un explorador superviviente que deambula por un mundo muerto. Necesita documentar. Objetivo París, intacto, población ausente. Objetivo Londres, intacto, población ausente. Se puede traer a nuevos colonos. Y es que cuando apenas 15 o 20 años después, en la década de 1860, la gente vuelve a aparecer en las fotos, el mundo se ve totalmente diferente. Está sucio, es caótico. La gente en estas nuevas fotos se ve miserable frente a la majestuosidad de los palacios. Visten harapos, se desplazan en carretas primitivas, comercian en puestos improvisados directamente sobre el lodo a los pies de catedrales gigantescas. Parecen bárbaros que han saqueado Roma. No encajan con esa arquitectura. Son demasiado pequeños para esas puertas. Son demasiado primitivos para esa tecnología. Y ahora recuerden el año sin verano, 1816. Oficialmente el volcán Tambora. Malas cosechas, frío, hambre. Pero, ¿y si eso no fue la causa sino el final? ¿Y si entre 1816 y 1840 ocurrió un evento que borró de la faz de la Tierra a miles de millones? ¿Guerra, epidemia, armas de frecuencia, un diluvio? No lo sabemos, pero las fotografías de la década de 1840 nos lo gritan con su silencio. Ese vacío es la prueba más estrepitosa de un crimen a escala planetaria. ¿A dónde fueron los 2 millones de londinenses? ¿Por qué en las fotos de Moscú de 1860 la población parece recién traída ayer de las aldeas? ¿Dónde está la cultura urbana? ¿Dónde está la continuidad generacional? Miramos a los ojos del pasado y están vacíos. Allí donde deberían estar nuestros antepasados, hay un vacío. Y cuanto más tiempo miras estas imágenes, más crece la ansiedad. Empiezas a notar detalles que antes pasabas por alto. Por ejemplo, los árboles. En muchas de estas fotos vacías, los árboles aparecen con un follaje nítido. Cualquier fotógrafo te dirá, capturar hojas con una exposición de 15 minutos es suicidio. El viento convertiría la copa en una nube borrosa. Pero en los viejos daguerrotipos vemos cada hoja. ¿Significa eso que no había viento? ¿O que la exposición fue instantánea? ¿Eran las tecnologías superiores a lo que nos cuentan? Pero entonces, ¿por qué no hay gente? Tal vez deberíamos reconocer la terrible verdad. Somos huérfanos. Somos una civilización que no recuerda su propio nacimiento. Nos han convencido de que evolucionamos gradualmente, desde la antorcha de madera hasta la bombilla eléctrica. Pero los hechos dicen lo contrario. Vivimos sobre cenizas. Caminamos por calles cuyos nombres han sido reescritos. Vivimos en casas que no sabemos cómo construir. Y los primeros testimonios documentales de nuestra era, las fotografías, nos muestran el momento del relevo. El momento en que los antiguos dueños ya no están y los nuevos aún no han llegado. Pero el vacío en las calles es solo el principio, es solo la superficie. El verdadero misterio, el verdadero horror,
no está oculto en los bulevares ni en las plazas. Está oculto justo debajo de sus pies. Si creen que el París vacío es aterrador, esperen a que empecemos a cavar, en el sentido literal de la palabra. Porque si miran hacia abajo, a los cimientos de estos majestuosos edificios, verán algo que destruye por completo la imagen oficial del mundo. ¿Están preparados para saber qué ocultan los sótanos de sus casas? ¿Están listos para ver que las ventanas de su primer piso son, en realidad, las ventanas de un tercer piso? Bienvenidos al mundo subterráneo del que todos callan. ¿Siguen mirando las fotografías de calles vacías? Déjenlas a un lado. Ahora tenemos que salir de casa. Justo ahora. No de forma virtual, sino real. Si viven en una ciudad que tiene más de 150 años, ya sea Moscú, San Petersburgo, Kiev, Odessa, Berlín, Praga o Nueva York, caminan por la escena de un crimen todos los días sin siquiera sospecharlo. Pisan las pruebas con las suelas de sus zapatos. La siguiente parte de nuestra investigación requiere de ustedes una sola cosa: bajar la mirada. Miren hacia abajo. ¿Qué ven? ¿Asfalto? ¿Adoquines? Ahora acérquense a cualquier edificio antiguo de ladrillo rojo o piedra. Miren su base. ¿Ven esas extrañas ventanas bajas que están hundidas hasta la mitad en la acera? ¿Ven esas rejillas a través de las cuales apenas se filtra la luz hacia los sótanos? ¿Ven esas puertas por las que hay que bajar escalones como si se entrara en una madriguera? Nos hemos acostumbrado a esto. Nuestro cerebro lo filtra como algo normal. Decimos, bueno, es un semisótano, una planta zócalo, así se construía antes. Alto ahí. Piénsenlo por un segundo. ¿Construirían ustedes una casa diseñando ventanales grandes y completos para luego cubrirlos con tierra en sus 2/3 partes? ¿Harían una entrada principal por debajo del nivel de la carretera para que en cada lluvia su vestíbulo se inundara de agua y lodo? ¿Qué arquitecto en sano juicio diseñaría una ventana que da directamente a un muro de arcilla? Ninguno. Es un absurdo. Es suicidio arquitectónico. Y sin embargo, millones de edificios en todo el mundo se ven exactamente así. La ciencia oficial, como siempre, tiene preparada una píldora tranquilizante. Lo llaman capa cultural. Recuerden este término, es la gran mentira de la arqueología. Nos dicen, a lo largo de los siglos, la gente trajo suciedad en las suelas, estiércol de caballo, polvo, escombros de construcción, y el nivel del suelo subió. Suena convincente para un diletante, pero encendamos la calculadora. Tomemos San Petersburgo, el Hermitage. El edificio del nuevo Hermitage se terminó en 1852. Es mediados del siglo XIX, hace muy poco tiempo. Hoy, si se detienen junto a los atlantes que sostienen el cielo, verán que el primer piso del edificio se ha hundido bajo tierra casi 2 metros. Las ventanas del primer piso se han convertido en aspilleras de sótano. Aquí tienes la traducción al español de este fragmento. 2 metros en 170 años. Hagamos cuentas. Eso es más de 1 centímetro por año. Cada año, el nivel del suelo debería haber subido 1 centímetro. ¿Se imaginan lo que eso significa en la realidad? Significa que la gente del siglo XIX tendría que haber vivido en un chiquero. El lodo no solo estaría allí, sino que tendría que aumentar constantemente. ¿Acaso los barrenderos no limpiaban las calles? ¿El zar Alejandro II bajaba de su carruaje y se hundía hasta los tobillos en el fango? ¿Y al año siguiente, aún más profundo? Es absurdo. San Petersburgo se mantenía impecable. Las capitales europeas se lavaban con jabón. ¿De dónde salieron esos metros de tierra? ¿Y por qué nadie escribe en sus memorias: querido diario, hoy nuestro primer piso volvió a quedar cubierto de estiércol. Tuvimos que convertir la ventana en puerta y la puerta en la entrada al sótano? Silencio. Ni una palabra sobre un soterramiento gradual. Y ahora lo más aterrador. Esto no es capa cultural. Son rocas sedimentarias, arcilla, limo, arena. Lo que vemos en los cortes de las excavaciones no es basura dejada por humanos, son las huellas de un flujo de lodo global y masivo que cubrió las ciudades. No fue agua, fue tierra líquida. Vayamos a Kazán, o a Omsk, o al centro de Moscú, al Museo Politécnico.
Cuando hace unos años comenzaron la reconstrucción y retiraron la capa de tierra alrededor del edificio, los constructores quedaron atónitos. Resultó que lo que consideráramos un sótano era una planta completa, con techos altos, enormes ventanas en arco y una magnífica mampostería de ladrillo. Y lo más inquietante, había una puerta principal completa que durante todos estos años había estado bajo tierra. ¿A dónde conducía? ¿A un muro ciego de tierra? No, conducía a la calle que existía antes de la catástrofe. El nivel de Moscú era varios metros más bajo. Luego vino la ola de lodo, llenó las calles, bloqueó las puertas, tapó las ventanas. Y cuando todo se secó, los supervivientes, si es que los hubo, simplemente hicieron nuevas entradas al nivel del segundo piso, que ahora pasó a ser el primero. Convirtieron los salones enterrados en sótanos y se olvidaron del asunto. Y este escenario se repite con una precisión aterradora en todas partes. En Roma puedes bajar a los subterráneos de cualquier iglesia y encontrar otra iglesia debajo. En Praga, bajo la Ciudad Vieja, hay toda una ciudad subterránea. Calles, casas, habitaciones que ahora sirven como almacenes para restaurantes. Nos dicen, es el nivel medieval. Luego elevaron la ciudad para evitar inundaciones. ¿Elevaron una ciudad entera? ¿Se imaginan el volumen de trabajo? Levantar cientos de edificios de piedra, rellenar las calles con toneladas de tierra a mano, reinstalar las comunicaciones, ¿y todo esto sin maquinaria pesada? Y lo más importante, ¿para qué enterrar los primeros pisos si se puede simplemente construir más arriba? Crucemos el océano. América, un país donde la historia supuestamente está documentada día por día. Seattle, Portland, Sacramento. En estas ciudades existen oficialmente excursiones a la ciudad subterránea. Los guías con linternas llevan a los turistas por túneles lúgubres bajo las aceras modernas. ¿Y qué muestran? Muestran escaparates de tiendas, entradas de bancos, vestíbulos de hoteles que están bajo tierra. La versión oficial dice, la ciudad se inundaba frecuentemente y tras un incendio a finales del siglo XIX, las autoridades decidieron subir el nivel de las calles un piso. Construyeron muros a lo largo de los caminos, rellenaron el espacio entre ellos y el segundo piso pasó a ser el primero. Convirtieron los salones enterrados en sótanos y se olvidaron del asunto. Y este escenario se repite con una precisión aterradora en todas partes. En Roma puedes bajar a los subterráneos de cualquier iglesia y encontrar otra iglesia debajo. En Praga, bajo la Ciudad Vieja, hay toda una ciudad subterránea. Calles, casas, habitaciones que ahora sirven como almacenes para restaurantes. Nos dicen, es el nivel medieval. Luego elevaron la ciudad para evitar inundaciones. Piénselo bien, es una idiotez. En lugar de construir un dique o trasladar la ciudad a una colina, ¿decidieron enterrar las primeras plantas de todos los edificios existentes? ¿Los dueños de las tiendas aceptaron perder sus escaparates y entradas? ¿Y esto se hizo simultáneamente en decenas de ciudades? No, es una mentira burda, tejida con hilos blancos, para intentar explicar lo inexplicable. Las ciudades no fueron elevadas, fueron sepultadas. Fíjense en el Capitolio de Washington o en el de Utah, gigantescos templos antiguos cuyas bases también se hunden profundamente en la tierra. Los arqueólogos están desenterrando plantas enteras allí. ¿Quién construye un templo enterrando sus cimientos en una colina? Estamos ante un fenómeno que los historiadores alternativos llaman mud flood, el gran diluvio de lodo. Imaginen una catástrofe de escala bíblica, pero no con agua, sino con tierra licuada. Tal vez fue consecuencia del efecto de licuefacción del suelo tras un terremoto masivo, la tierra simplemente se volvió líquida y los edificios se hundieron en ella como en un pantano. O quizás fue un tsunami gigante de lodo que vino del norte. Esa masa cubrió las ciudades, aniquilando instantáneamente todo ser vivo que no logró subir a tiempo. Llenó las primeras plantas, los sótanos, el alcantarillado. Se solidificó, convirtiéndose en esa arcilla densa que hoy confundimos con el suelo natural. Esto lo explica todo. Explica por qué en las fotos de 1840 no hay gente, las ciudades acababan de ser desenterradas, o seguían vacías tras el impacto. Explica por qué los edificios parecen estar incrustados en la tierra. Explica por qué encontramos puertas que no llevan a ninguna parte. ¿Recuerdan el Museo Politécnico de Moscú? Allí desenterraron una galería perfecta, luminosa, que estaba sepultada bajo la arcilla.
No había basura ni capa cultural, solo arcilla homogénea, como si alguien de repente hubiera vertido hormigón sobre la ciudad. Ahora imaginen el horror de aquellos días. Si el lodo subió 3 o 4 metros, todo lo que estaba en las primeras plantas quedó sepultado. Personas, muebles, archivos, bibliotecas, tecnología, todo quedó ahí abajo preservado en un sarcófago de arcilla. Caminamos sobre un cementerio gigante. Bajo nuestros pies yace el grito congelado de una civilización que pereció al instante. Y lo más interesante, ¿por qué los edificios sobrevivieron? El flujo de lodo debería haberlos derribado, pero no lo hizo, fluyó alrededor de ellos. Esto sugiere que la catástrofe tuvo una naturaleza extraña. ¿Podría ser que el lodo cayera del cielo? ¿Una lluvia de tierra? Suena a locura, pero lean la Biblia o las epopeyas antiguas, y se abrieron las cataratas de los cielos. ¿Y si esas cataratas no eran de agua? Hay otro hecho que resulta inquietante: los ferrocarriles. Miren los mapas antiguos de trenes de mediados del siglo XIX. La red es increíblemente densa. Cubre Europa, América, India, Rusia. Nos dicen que todo esto lo construyeron hombres con palas y carretillas, en un par de décadas. Perforaron túneles en montañas, levantaron terraplenes gigantescos, tendieron miles de kilómetros de vías. Sin excavadoras, sin dinamita, que apareció más tarde en uso masivo, sin logística. Pero si observamos de cerca las fotos antiguas de la construcción de ferrocarriles, vemos algo extraño. A menudo, las vías están puestas directamente sobre la tierra. O bien los obreros no están construyendo la vía, sino desenterrándola. Están sacando los rieles de debajo de una capa de tierra. ¿Y si la red ferroviaria es el legado de una civilización anterior que simplemente fue restaurada? ¿Y si los trenes circulaban aquí mucho antes que Stephenson? A favor de esto hablan también el ancho de vía inusual, la calidad increíble de los puentes que siguen en pie hoy en día y las estaciones palacios, que claramente no fueron diseñadas solo para esperar un tren. Vivimos sobre ruinas, somos carroñeros que han ocupado un nido ajeno. Nos apropiamos de su arquitectura llamándola neoclasicismo. Nos apropiamos de sus ciudades rebautizando sus calles. Incluso nos apropiamos de su historia, inventando cuentos sobre una Rusia atrasada o un salvaje oeste, mientras allí ya existían ciudades con iluminación eléctrica y tranvías. Sí, electricidad. Miren las fotos de esas mismas estaciones o palacios. Lámparas enormes. Nos dicen que usaban velas. ¿Han intentado iluminar un salón inmenso con velas? ¿Qué cantidad de sirvientes se necesitan para encenderlas y cambiarlas? ¿Y por qué en esas lámparas antiguas no hay restos de cera, sino bombillas extrañas que parecen ampollas? Volveremos a la tecnología más tarde. Ahora lo importante es asimilar la magnitud de la catástrofe. Si las ciudades quedaron enterradas varios metros, significa que el paisaje cambió por completo. Los ríos cambiaron de cauce. Los bosques desaparecieron. A propósito de los bosques, ¿han paseado alguna vez por un bosque ruso o europeo? ¿Se han fijado en los árboles? Casi no hay árboles viejos. Hay pinos que tienen entre 100 y 150 años. Hay robles, pero ¿dónde están los gigantes que tienen 500 o 1000 años? En la taiga, en Siberia, en la franja central, el bosque es joven, no tiene más de 200 años. Oficialmente nos dicen incendios, tala. En Siberia, tala a escala industrial en el siglo XIX cuando vivían 3 lisiados por cada 100 kilómetros. No me hagan reír. El bosque es joven porque el bosque viejo fue destruido, arrasado por el mismo flujo que enterró las ciudades, consumido en un incendio planetario. Los árboles empezaron a crecer de nuevo aproximadamente al mismo tiempo que la gente comenzó a desenterrar sus casas, a mediados del siglo XIX. El rompecabezas encaja. 1816, catástrofe. Cambio climático. Destrucción de la biosfera. 1830-1840, silencio. Ciudades vacías. Zona muerta. El lodo se solidifica. Década de 1850. Inicio de la Reconquista. La gente, de donde salió, llega a las ciudades. Comienzan a remover los escombros. Desentierran las plantas superiores. Ponen cristales. A esto lo llaman revolución industrial. Encuentran fábricas que están intactas.
Encuentran máquinas cuyo principio de funcionamiento no entienden y las usan como mazos. Encuentran fábricas de ladrillos y empiezan a fabricar millones de ellos, aunque las estadísticas oficiales de producción de ladrillos en esa época son insignificantes comparadas con el volumen de construcción. ¿De dónde salieron los miles de millones de ladrillos rojos con los que se construyó toda la Inglaterra victoriana y toda la Rusia imperial? ¿A mano? ¿En hornos de leña? ¿O es que esos edificios ya estaban ahí? Miramos la Catedral de San Isaac, columnas que pesan cientos de toneladas. Nos dicen campesinos con alpargatas de paja, cuerdas, troncos y el canto de «Hop, arriba». Han intentado levantar un monolito de granito de 114 toneladas con cuerdas. Las grúas modernas se rompen intentando repetir la hazaña, y a nosotros nos muestran dibujos de un libro de texto hechos por un artista que ni siquiera estuvo ahí. Así fue como arrastraron la piedra del trueno. Es ridículo, es un insulto a nuestra inteligencia. Estos edificios los construyó una civilización que poseía tecnologías superiores a las nuestras. La civilización de la antigüedad, no la de la antigua Grecia de hace 2000 años, sino la antigüedad que estuvo aquí apenas ayer, en el siglo XVIII. Llevaban togas y túnicas. Miren los monumentos a zares y generales del siglo XVIII y XIX. Todos visten ropas antiguas, incluso en el invierno de Rusia. ¿Recurso artístico? ¿O realmente vestían así porque el clima era diferente? Construían con piedra y granito. Utilizaban la energía del éter. Y luego fueron borrados. Solo quedó el lodo y nosotros. Pero, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son esas personas que poblaron las ciudades vacías? ¿De dónde vinieron? Aquí comienza el capítulo más oscuro de nuestra historia, un capítulo que hiela la sangre. Porque si los adultos fueron aniquilados, ¿quién pobló el mundo? Los niños, millones de niños. ¿Han oído hablar alguna vez de las incubadoras? ¿De los trenes de huérfanos? ¿De la extraña moda de los orfanatos a mediados del siglo XIX? Prepárense. Lo que voy a contar a continuación destruirá su fe en el humanismo de aquella época. Pasamos a la pregunta, ¿de dónde salió la población del mundo moderno y por qué todos tenemos borrada la memoria sobre quiénes fueron nuestros bisabuelos? ¿Por qué la mayoría de nosotros no conoce su genealogía más allá de la cuarta generación? Porque nuestros tatarabuelos no eran quienes decían ser. O bien, les dieron identidades nuevas. Próxima parada, el año 1850. Las fábricas de producción de seres humanos. Nos quedamos en que las ciudades estaban vacías. Ruinas majestuosas cubiertas de arcilla. Pero entonces, como por arte de magia, en la segunda mitad del siglo XIX, el mundo comienza a cobrar vida. La población de las ciudades crece de forma explosiva. Nos dicen boom demográfico, mejoras en la medicina, urbanización. Mentira. Si miran los gráficos de natalidad y mortalidad de aquella época, las cifras no cuadran. Ninguna medicina, que de hecho apenas existía, piensen en las sangrías y las vendas sucias, pudo haber generado tal incremento. A la gente no la parían, la traían. A mediados del siglo XIX, el mundo se vio inundado por una extraña epidemia, la epidemia de la orfandad. Ocurrió simultáneamente en todas partes, en Estados Unidos, en Europa, en Rusia. De repente, de la nada, aparecieron cientos de miles, millones de niños sin padres. ¿Dónde estaban sus madres y padres? No había guerra, no había peste, pero las ciudades se llenaron de hordas de niños abandonados. Miren a América. Año 1854. Comienza la operación cínicamente llamada los trenes de huérfanos, Orphan Trains. Imaginen la escena. Nueva York, Boston, Filadelfia. Las calles bullen de niños. No saben quiénes son. Hablan extrañas mezclas de idiomas o un inglés perfecto, pero están solos. Las autoridades los recogen como perros callejeros, los cargan en vagones de ganado y los envían al oeste, oficialmente a nuevas familias amorosas, en la realidad, a la esclavitud. Estos trenes circularon durante décadas.
Desde 1854 hasta 1929 trasladaron a más de 250.000 niños. En cada estación, el tren se detenía. Bajaban a los niños al andén, los subían a un podio improvisado y los granjeros locales elegían a sus trabajadores. Necesito un chico fuerte para el arado. Necesito una chica para la cocina. Los manoseaban, les miraban los dientes, comprobaban sus músculos. Separaban a hermanos y hermanas para siempre. Sus nombres anteriores eran borrados. Les daban apellidos nuevos: Smith, Johnson, Miller. Los más comunes, los más simples. Les inventaban nuevas fechas de nacimiento. Les reseteaban la identidad por completo. Piénsenlo. 250.000 de niños solo en Estados Unidos. ¿De dónde salieron? Si en Nueva York hubieran muerto 250.000 parejas de adultos, habría una montaña de cadáveres. Todos los periódicos clamarían por ello, pero los periódicos callaban sobre las causas, solo escribían sobre la solución al problema. En Europa, la situación era aún más aterradora. Londres, París, Moscú, San Petersburgo. En todas partes se abren gigantescas casas de crianza. No son orfanatos, son fábricas. La casa de crianza de Moscú es un palacio, una construcción ciclópea. ¿Para qué construir un palacio para niños abandonados? ¿O es que ya estaba allí y simplemente lo adaptaron? Al año ingresaban hasta 20.000 bebés, 20.000, en un solo edificio. Ponderen la magnitud, es una cadena de montaje. Y aquí surge el detalle más escalofriante: las incubadoras. ¿Creen que las incubadoras para bebés prematuros se inventaron en los hospitales? No, se inventaron como una atracción de feria. Finales del siglo XIX, exposiciones universales, Chicago, Buffalo, París, Berlín. La gente va a ver las nuevas locomotoras, las bombillas eléctricas y a los bebés. Pabellones con el letrero Incubators. Tras el cristal, en filas de cajas calientes, yacen bebés vivos. La entrada cuesta 25 centavos. Multitudes de curiosos observan a los diminutos seres humanos como si fueran animales en un zoológico. Nos dicen, el doctor Martin Cooney salvaba así a los bebés prematuros porque los hospitales se negaban a recibirlos. Un noble doctor que llevaba niños por las ferias, los ponía entre la mujer barbuda y el hombre elefante, cobraba por verlos y ¿los salvaba? ¿De dónde sacaba a esos niños en tales cantidades? ¿Por qué había tantos? ¿Y por qué las exhibiciones de incubadoras gozaron de una popularidad tan frenética durante decenas de años? Existe una teoría que pone los pelos de punta. ¿Y si no se trataba de salvar a bebés prematuros? ¿Y si se trataba de una maduración? ¿Y si las tecnologías de aquella civilización anterior permitían criar seres humanos de forma artificial? Recuerden los cuentos populares. Nos encontraron en la coliflor, o te trajo la cigüeña. ¿Por qué en el siglo XIX hay tantas postales de bebés saliendo de repollos? ¿Es solo una broma tierna o es un eco de la memoria sobre cómo se recolectaba la cosecha de la nueva humanidad? Tal vez la catástrofe aniquiló a los adultos porque estaban demasiado vinculados al viejo mundo, porque recordaban a Tartaglia, recordaban la energía libre, recordaban la historia verdadera. Eliminaron a los adultos y dejaron, o crearon, a los niños, hojas en blanco, el material ideal para un reformateo mental. Miren las fotografías de esos regimientos de huérfanos. Todos tienen la misma edad, todos visten igual, todos están cortados por el mismo patrón. Están sentados en pupitres en salones inmensos. Es precisamente en esta época, a mediados del siglo XIX, cuando se introduce en todo el mundo la educación escolar obligatoria, el sistema prusiano: timbre, lección, recreo, obediencia. ¿Para qué? Antes, el conocimiento se transmitía de padre a hijo, de maestro a aprendiz. Ahora, los niños fueron sustraídos de las familias, que no existían, y sentados frente a un pupitre. Comenzaron a cargar en sus cerebros una nueva versión de la realidad. Niños, recuerden, descendemos del mono, evolucionamos lentamente, construimos estos edificios con martillo y cincel. Nuestro gobernante es el mejor. El pasado no existió, solo había oscuridad y salvajismo. Esos niños no podían discutir,
No tenían a nadie que les contara la verdad. No tenían abuelos. ¿Se han preguntado alguna vez por qué en su árbol genealógico hay un vacío tan grande al llegar a los tatarabuelos? Pregunten a cualquier conocido. ¿Quién era tu antepasado en 1830? El 99% de la gente no lo sabe. Sabemos de los abuelos que fueron a la guerra, sabemos de los bisabuelos que vivían en el campo, pero más allá, oscuridad, un agujero negro. Para la mayoría de nosotros, la historia familiar se corta a mediados del siglo XIX, como si todos hubiéramos aparecido de la nada, como si todos fuéramos descendientes de aquellos mismos huérfanos de los trenes. Y esto lo explica todo. Explica por qué no sabemos usar la electricidad atmosférica, aunque vivimos en casas equipadas para ella, esas agujas en los tejados, esas chimeneas sin salida de humos. Explica por qué consideramos las obras maestras de arquitectura como molduras de yeso, cuando es una fundición geopolímera complejísima. Explica por qué somos tan obedientes. Somos descendientes de esclavos. Somos descendientes de una población de personal de servicio creada específicamente para este propósito. Nos crearon o nos dejaron con vida para que limpiáramos el lodo, para que desenterráramos las fábricas, pusiéramos en marcha máquinas primitivas y empezáramos a trabajar para los nuevos dueños del mundo, para aquellos que reescribieron la historia. Miren los rostros de la gente en las fotos de finales del siglo XIX. Parecen perdidos, parecen cansados. No son los ciudadanos orgullosos de un gran imperio, son sobrevivientes. Viven en viviendas comunitarias divididas a partir de salones palaciegos. Calientan sus estufas quemando el parqué. Defecan en jarros antiguos porque el alcantarillado está obstruido por la arcilla. No entienden este mundo, simplemente consumen sus restos. Ahora, unan todos los puntos. 1840, ciudades vacías, huellas de la catástrofe. 1850, millones de niños sin padres, incubadoras, trenes de huérfanos. 1860, aparición de una nueva historia, una nueva ciencia, una nueva medicina, crecimiento industrial explosivo. ¿De dónde salió el conocimiento? ¿Mendeleev vio la tabla en un sueño? ¿Tesla inventó todo de la nada? ¿O simplemente tuvieron acceso a los archivos que sobrevivieron? Inventaron el radio, inventaron los rayos X, inventaron la electricidad. Todo ocurrió de forma sospechosamente rápida. En 50 años, la humanidad saltó de la vela a la radiocomunicación. Eso no ocurre en una evolución natural, solo ocurre en un caso. Si encuentras un almacén con libros de texto de una civilización altamente avanzada y empiezas a leerlos. Somos una civilización de culto al cargo. Construimos aviones de paja imitando a los dioses que se fueron. Pero, a diferencia de los papúes, nosotros tenemos los aviones de verdad. Estos edificios, estas catedrales, estas fortalezas estrella. Caminamos dentro de ellas, tocamos sus muros y sentimos que esto no lo construimos nosotros. Y esa melancolía profunda, ese sentimiento de paraíso perdido que vive en cada uno de nosotros, no es solo psicología, es memoria genética, memoria de la edad de oro que nos robaron, memoria de los padres que nunca conocimos. Pero, ¿quién lo hizo? ¿Quién pulsó el botón de reset? ¿Quién desencadenó el flujo de lodo? Y sobre todo, ¿quién dirigió el proceso después? ¿Quién organizó los trenes? ¿Quién pagó por las incubadoras? ¿Quién escribió los nuevos libros de texto? No se han ido a ninguna parte. Observaban entonces y observan ahora. Esas familias de la élite, cuyas genealogías, a diferencia de las nuestras, se remontan a siglos atrás. Ellos saben la verdad. Conservaron el conocimiento para sí mismos y a nosotros nos dieron palas y iPhones. Pero el fallo ocurrió donde menos lo esperaban, en la fotografía. No pensaron que empezaríamos a examinar las fotos antiguas bajo el microscopio, no pensaron que empezaríamos a hacer preguntas. Y ahora que saben lo de los huérfanos, miren nuestro mundo una vez más. ¿No les parece extraño que intenten meternos de nuevo en una incubadora digital? Que nos priven de la propiedad, que nos quiten la memoria, que reescriban la historia ante nuestros propios ojos? El escenario se repite. 200 años es un ciclo, y posiblemente nos acercamos a un nuevo reinicio. Pero antes de asomarnos al futuro, debemos resolver otro enigma del pasado, la tecnología. Les hablé de electricidad atmosférica, les hablé de estaciones de tren sin humo, pero hay algo más.
Existen pruebas de que la civilización anterior dominaba la energía del sonido, la energía de la vibración, y esas pruebas están en pie justo en el centro de nuestras ciudades. Les dijeron que eran iglesias, les dijeron que eran campanarios. Se equivocaban. No son templos de oración, son estaciones técnicas, y en el próximo bloque intentaremos encenderlas. ¿Están preparados para saber para qué sirven realmente las cúpulas y las cruces? ¿Están listos para descubrir por qué los antiguos órganos pueden influir en la conciencia? Vamos a la iglesia, pero no a rezar, sino a analizar los esquemas. Olviden todo lo que aprendieron en clase de religión, desechen los dogmas. Miremos las catedrales, iglesias, mezquitas y sinagogas con ojos de ingeniero. Acérquense a cualquier catedral gótica, por ejemplo, a la de Colonia, a Notre Dame de París o a la de San Isaac en San Petersburgo. ¿Qué ven? Una altura gigantesca, agujas que perforan el cielo, cúpulas cubiertas de pan de oro, enormes rosetones de vitrales, órganos en su interior. Nos dicen, es para la grandeza de Dios, es para que el hombre pequeño se sienta insignificante ante el Altísimo. ¿En serio? ¿Dios necesita techos de 50 metros? ¿Dios necesita oro en el tejado? ¿Dios necesita una acústica que haga vibrar las entrañas? No, eso lo necesita la física, lo necesita la máquina. No están ante un lugar de oración, están ante un dispositivo técnico de construcción complejísima, una central energética del pasado. Vamos a desarmarla pieza por pieza. Empecemos por las cruces. Miren las cruces antiguas en las fotos del siglo XIX o los originales que se conservan. No se parecen a un crucifijo, no tienen la figura de Cristo, son construcciones geométricas complejas, con esferas, con espirales, con rayos, con medias lunas en la base, la llamada sata. Se parecen más a antenas, antenas fractales. ¿Por qué cubrir las cúpulas y las cruces con oro? ¿Por estética? En un mundo donde, según nos dicen, reinaba el hambre y la miseria, gastar toneladas de oro en un tejado es una locura. Pero desde el punto de vista de la física, es genial. El oro es el conductor ideal, no se oxida, es eterno. La cúpula no es un símbolo del cielo, es un acumulador, un colector de carga estática. La aguja es un electrodo que llega hasta la ionosfera. El edificio de la catedral es un condensador gigante. ¿Han oído hablar de la electricidad atmosférica, del éter? Es energía que está dispersa en el aire por todas partes. Entre la tierra y el cielo existe una diferencia de potencial. Cuanto más subes, mayor es el voltaje. A la altura de la aguja de una catedral hay miles de voltios de energía gratuita, infinita y limpia. La civilización pasada sabía cómo recolectarla. El armazón metálico dentro de los muros de las catedrales, y lo hay, estos edificios están atravesados por hierro como si fuera ferralla, transmitían la carga hacia abajo. ¿Pero hacia dónde? Entren, miren las lámparas. En los templos cuelgan enormes panicádilos, arañas de luces, de varias toneladas. Nos dicen que ahí ponían velas. ¿Se imaginan lo que es encender 500 velas a 20 metros de altura y luego cambiarlas cuando se apaguen? ¿Cada día? Es una pesadilla logística. Y lo más importante, ¿dónde está el hollín? Si en la Capilla Sixtina o en San Isaac se hubieran quemado millones de velas durante siglos, los frescos estarían negros, pero están limpios, porque no había velas. Había lámparas que funcionaban con electricidad atmosférica, lámparas sin cables, esas mismas lámparas de incandescencia que Jablowski y Edison luego reinventaron. En algunas catedrales antiguas todavía se encuentran soportes extraños, bombillas vacías, rastros de mercurio. Era iluminación, iluminación eterna y gratuita. Y no solo iluminación, era un campo de fuerza. Pero el flujo eléctrico es solo la mitad del secreto. La otra mitad es el sonido, la vibración. ¿Para qué sirve un órgano en una iglesia? ¿Han escuchado alguna vez un órgano en vivo dentro de una catedral? No es solo música, es un impacto físico. Cuando el organista toca las notas bajas, sientes la vibración en todo tu cuerpo, tus huesos resuenan, el aire se vuelve denso. Nos dicen, es para el fervor espiritual. ¿Y si fuera un generador de frecuencia? El órgano es un sistema de ingeniería complejísimo, compuesto por tubos de distintas longitudes.
Es un instrumento para sintonizar la frecuencia del edificio. La catedral es un resonador. Su cúpula es un amplificador de sonido. Sus paredes están diseñadas para crear ondas estacionarias. ¿Para qué? El sonido a cierta frecuencia puede curar, puede cambiar la estructura del agua, puede influir en la conciencia o puede transmitir energía. Recuerden el efecto piezoeléctrico. La presión, una onda sonora, se convierte en electricidad en los cristales. Muchas catedrales están construidas con rocas que contienen cuarzo, arenisca, granito, mármol. El órgano inicia la vibración. La piedra empieza a cantar y a generar un campo. Eran centros de sanación, o estaciones de teletransportación, o simplemente lugares donde la gente se cargaba de energía, tal como hoy cargamos nuestros smartphones. Entrabas, te parabas en el campo de vibración, te sanabas y seguías tu camino, sin pastillas, sin médicos. ¿Y los rosetones? Esos hermosos vitrales circulares sobre la entrada. Mírenlos bien, son el esquema de un magnetrón. Son copias exactas de las figuras de Chladni, los patrones que el sonido crea sobre la arena. Cada rosa es la visualización de una frecuencia específica. No es decoración, es una señalización técnica. Aquí se opera a una frecuencia de 432 Hz. Miren, esclavos, qué majestuosa es la casa de Dios. Recen, paguen el diezmo, tengan miedo. Sustituyeron las lámparas de éter por velas de cera. Cambiaron la sintonización de frecuencias del órgano por cánticos lúgubres. Declararon que las antenas eran símbolos sagrados de la crucifixión, añadiéndoles un travesaño o una figura. Nos robaron la energía gratuita y nos vendieron una religión basada en el miedo. ¿Y por qué lo hicieron? Porque la energía libre significa personas libres. Si tienes una fuente eterna de luz y calor en cada hogar, porque las chimeneas de antes no eran para leña, no tienen conductos de humos, allí había resonadores de éter. Eres independiente. No necesitas pagar por carbón, gas o petróleo. No pueden controlarte a través de las tarifas de los servicios públicos. Los invasores necesitaban crear una economía de escasez, una economía de hidrocarburos, una economía de dinero. Por eso desconectaron el sistema, destruyeron las fortalezas estrella, retiraron los equipos de los tejados, dejando solo las inofensivas cruces, y nos dijeron que todo eso era simplemente arte y religión. Pero las huellas permanecen. Mira el suelo de la catedral de San Isaac. En el centro hay una roseta metálica, justo debajo de la cúpula. Si te detienes ahí, muchos sienten mareos, hormigueo en los dedos o calor. El sistema está apagado, pero queda un fondo residual. La geometría del edificio sigue funcionando, incluso sin alimentación. Mira las columnas. No están simplemente apoyadas, están aisladas del suelo con láminas de plomo. ¿Por qué aislar piedra de piedra? Por lo mismo que aislamos los cables, para que la carga vaya a donde debe y no se pierda en la tierra. Mira las estatuas de ángeles en los tejados. A menudo sostienen objetos extraños. No son espadas ni trompetas, sino bobinas, varas o esferas. No son símbolos, son herramientas de ajuste. Vivimos en un mundo de culto al cargo. Nos colgamos una cruz al cuello sin entender que es el esquema de una antena. Encendemos una vela sin entender que estamos imitando una lámpara eléctrica. Escuchamos el órgano sin entender que es un aparato médico. El gran engaño del siglo XIX no consiste solo en que nos ocultaron la catástrofe, consiste en que nos ocultaron nuestras capacidades. Nos hicieron creer que somos seres débiles que deben obtener fuego por fricción y quemar plantas muertas, carbón, para calentarse, mientras que nuestros antepasados, llámenlos atlantes, tartarianos, como quieran, tomaban la energía directamente del aire. ¿Y saben qué es lo más interesante? Esta tecnología está regresando. Nikola Tesla no inventó nada nuevo, simplemente recordó o encontró planos antiguos. La torre Wardenclyffe es la misma catedral, solo que sin decoración. Los mismos principios: éter, resonancia, transmisión inalámbrica. ¿Y qué le hicieron? Morgan le cortó la financiación, su laboratorio fue quemado, su nombre fue arrastrado por el lodo, porque Morgan quería vender cables de cobre y contadores de electricidad, mientras que Tesla quería dar energía gratis. La historia se repitió,
Pero ahora estamos despertando. Miramos las cúpulas y vemos condensadores. Miramos las agujas y vemos electrodos. Su mentira se desmorona por las costuras. La catedral de San Isaac se alza como un testigo mudo. Es demasiado grande, demasiado compleja, demasiado tecnológica para campesinos siervos. Clama por su verdadero propósito. Y si algún día encontramos la forma de volver a encender estos edificios, si comprendemos cómo poner en marcha este gigantesco mecanismo de piedra, el mundo cambiará en un segundo. El petróleo no le servirá a nadie, las guerras por los recursos cesarán, las enfermedades retrocederán bajo el efecto de frecuencias curativas. ¿Quizás es esto lo que más temen? ¿Quizás por eso guardan con tanto esmero el secreto de 1840? Porque detrás de esa fecha no solo se esconde el pasado, detrás de ella se esconde nuestro futuro robado. Hemos recorrido un largo camino, hemos visto las ciudades vacías, hemos excavado las plantas enterradas, hemos encontrado a los niños perdidos y hemos echado un vistazo al interior de las tecnologías prohibidas. El rompecabezas está casi completo. Solo queda el último toque, la conclusión. ¿Qué hacemos con todo este conocimiento? ¿Cómo seguir viviendo en un mundo construido sobre mentiras? ¿Y tenemos alguna oportunidad de recuperar nuestro legado? Esta es la parte final, la más importante. No se retiren. Así que ahora ya lo saben. Conocen el silencio de 1840. Conocen la arcilla que oculta las primeras plantas. Conocen a los niños a quienes les robaron sus padres y las tecnologías que convirtieron en religión. Esta información es pesada, oprime. El primer deseo tras escuchar algo así es cerrar el video, sacarlo de la cabeza y volver al mundo familiar y comprensible, donde la historia se escribe en los libros de texto y la electricidad sale de un enchufe. Es una reacción defensiva normal. El cerebro no quiere creer que ha sido engañado toda la vida, pero no podrán olvidarlo. Mañana, cuando vayan al trabajo, verán un edificio antiguo y mirarán sus ventanas enterradas en el suelo. Entrarán al metro y se preguntarán, ¿realmente excavamos esto en los años 30 con palas? ¿O simplemente limpiamos túneles antiguos? Verán una aguja en un tejado y pensarán, antena. Esto se llama el efecto del observador. Una vez que has visto la verdad, es imposible dejar de verla. La Matrix se ha agrietado. La única pregunta es ¿qué harán ustedes con este conocimiento? La mayoría de la gente elegirá dormir. Les resulta más fácil. Se sienten más cómodos considerándose descendientes de simios que herederos de dioses que perdieron la memoria. Pero no me dirijo a la mayoría, me dirijo a ustedes, a quienes han escuchado hasta este minuto. El hecho de que sigan aquí significa que son buscadores. Tienen una chispa, esa misma chispa que intentaron apagar con arcilla, mentiras y programas escolares. Estamos en el umbral de grandes descubrimientos. Internet nos ha dado lo que nuestros abuelos no tenían, la posibilidad de intercambiar información instantáneamente. Somos una red distribuida de investigadores. Pueden esconder documentos en los archivos del Vaticano, pueden quemar bibliotecas, pero no pueden esconder los edificios que están a la vista de todos. No pueden esconder las fotografías antiguas que están digitalizadas y disponibles para el público. Cada uno de ustedes puede convertirse en historiador. No me crean ciegamente, ni una sola palabra. Vayan y comprueben por sí mismos. Tomen una cámara, vayan al centro de sus ciudades, bajen a los sótanos, busquen mapas antiguos, contrasten los hechos, hagan preguntas incómodas a los guías de los museos. Observen cómo se pierden cuando preguntan, ¿cómo hicieron esto sin maquinaria industrial? Estamos reconstruyendo el mosaico, pieza por pieza, y cuantos más seamos, más difícil les resultará ocultar la imagen completa. El año 1840 fue el año del fin del viejo mundo. Que el 2024 o 2025 sea el año del inicio del renacimiento de la memoria. No somos huérfanos, tenemos un pasado grandioso, y si logramos recordarlo, tendremos un futuro grandioso. Libre de mentiras, libre de limitaciones artificiales, libre de manipulaciones. Suscríbanse a este canal. Esto no es solo contenido de entretenimiento. Es un club de resistencia contra el olvido. Activen las notificaciones. Los algoritmos intentarán ocultar estos videos, por lo que su actividad es nuestra única herramienta. Compartan este material. Envíenlo a quienes estén listos para despertar.
Escriban en los comentarios qué cosas extrañas han notado en su ciudad. Sus observaciones pueden ser la base de nuestra próxima investigación. La historia no está escrita en piedra. La piedra es lo único que ha quedado de ella. La historia la escribimos nosotros, justo ahora. Abran los ojos, miren a su alrededor. La verdad está ahí afuera. Pero ahora ya saben por dónde empezar a cavar. Hasta pronto.